El 29 de mayo de 1985, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Defensoría de la UNAM, a iniciativa del rector Jorge Carpizo. La Defensoría se constituyó como un organismo autónomo e independiente de cualquier autoridad universitaria para promover el respeto a los derechos del alumnado y el personal académico. Fue el primer ombudsman universitario en Iberoamérica y antecedente de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos en México. En los años 80 y 90, México experimentó un proceso de transición gradual hacia la democracia, caracterizado por la organización de la sociedad civil, reformas electorales y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, sentando las bases para la alternancia en el poder y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En ese contexto surgió la Defensoría de la UNAM, la cual tomó como modelo la figura sueca conocida como Ombudsman o Defensor del Pueblo, como se conoce en España, cuya función es vigilar que las autoridades respeten los derechos y libertades fundamentales. El Estatuto y Reglamento de la Defensoría fueron publicados en la Gaceta UNAM el 3 de junio de 1985 y el 11 de agosto de 1986, respectivamente. Su primer titular fue el doctor Jorge Barrera Graf, un connotado jurista en temas de derecho internacional privado, junto con un equipo conformado por los doctores Yolanda Frías Sánchez y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes fungieron como defensores adjuntos. La primera queja que conoció la Defensoría la presentó el 19 de agosto de 1985 un estudiante de maestría del Instituto de Geología que quería participar en actividades de extensión académica y fue resuelta mediante la conciliación. Durante la gestión de su primer titular, la Defensoría tramitó más de 300 quejas. La maestra María Carreras fue la segunda defensora de la UNAM de 1989 a 1993. A la maestra Carreras le sucedió la doctora María del Refugio González Domínguez, de 1993 a 1995, doctora en Derecho, académica de la universidad, quien se desempeñó como abogada general de la UNAM y secretaria técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De 1995 a 2003 ocupó el cargo de defensor el licenciado Rafael Rocher Gómez, especialista en Derecho Privado y profesor de la Facultad de Derecho. Le sucedió el doctor Leoncio Lara Sáenz, de 2003 a 2011, quien se desempeñó como abogado general de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. También tuvo el cargo de visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. Durante su gestión, se constituyó la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, REDU, cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo de la Defensoría de la UNAM. De 2012 a 2014 se desempeñó como defensor de la UNAM el doctor en Derecho y especialista en Derechos Humanos, doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le sucedió el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, especialista en Derecho Laboral e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien ocupó el cargo de 2014 a 2019. Y en mayo de 2019 asumió el cargo la doctora Guadalupe Barrena Nájera, quien en 2023 fue nombrada por la Comisión de Legislación Universitaria para un segundo periodo. En 2020 y 2021, el Consejo Universitario aprobó un nuevo estatuto y reglamento que renovaron y ampliaron el mandato de la Defensoría para reforzar sus facultades de protección en contra de actos de discriminación y otorgarle la atribución de conocer de quejas por violencia de género que afecten particularmente a las alumnas, profesoras, investigadoras y trabajadoras de la universidad. Se cumplen 40 años de un organismo que ha evolucionado al ritmo de los tiempos y los retos que enfrenta nuestra comunidad universitaria. En este aniversario reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para hacer de la Universidad Nacional Autónoma de México un espacio de derechos, libertades, igualdad, inclusión, dignidad, seguridad y libre de violencia para todas y todos. Por mi raza hablará el espíritu. Les solicitamos a los integrantes del Presidium sean tan amables de ocupar su lugar en la mesa.
Presiden este acto el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM. La doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANOYES. El doctor Rafael Orden Jiménez, defensor de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Diego García Ricci, procurador de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana. Y la doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología de la UNAM y presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Honorable Consejo Universitario. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de la química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general del Comité Ejecutivo de la PAUNAM, de integrantes de la Red de Defensoría de Derechos Universitarios, así como de quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Escuchemos las palabras de la doctora Mónica González Contró. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la UNAM, doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, doctor Rafael Orden Jiménez, defensor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor Diego García Ricci, procurador de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana, doctora Susana Magallón Puebla, presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario, autoridades universitarias que nos acompañan, secretaria general de la PAUNAM, exdefensores, personas integrantes de la comunidad universitaria, integrantes de la red de defensores de derechos universitarios. Agradezco a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas el honor de albergar la conmemoración del 40º aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios, hoy Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Y a nombre de esta comunidad les doy la más cordial bienvenida. Es un honor recibir y escuchar a nuestro rector, así como a las distintas autoridades que presiden este evento. Este instituto es la Casa Académica de Jorge Carpizo, creador del órgano precursor de las instituciones autónomas de derechos humanos y de universitarias y universitarios forjadores de instituciones de protección de los derechos humanos y ferros defensores de la autonomía universitaria. La Defensoría, como nos referimos las y los universitarios a este órgano coloquialmente, ha sido fundamental para el ejercicio y defensa de la autonomía universitaria, en tanto ha permitido a nuestra universidad dirimir los conflictos de naturaleza académica y en recientes años de violencia de género al interior de la UNAM, garantizando siempre los derechos humanos y los derechos académicos de las personas integrantes de la comunidad.
El artículo 3 de nuestra Constitución contempla la autonomía de las universidades como facultad para gobernarse a sí mismas con el fin de realizar sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura, siempre en el marco de la libertad de cátedra e investigación y en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Los alcances de la autonomía han sido interpretados en diversos momentos por los órganos del Poder Judicial Federal. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la autonomía dotaba a la universidad la facultad de autonormarse y autorregularse, entendiendo esto como la emisión de la propia legislación y la creación de los órganos de gobierno, incluyendo aquellos, y cito, encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia normativa. En el entendido de que la autonomía tiene como finalidad el proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior y en este sentido constituye una garantía institucional de ese derecho. La educación superior está centrada en la materialización de un plan de vida libremente elegido y provee herramientas para lograr este plan de vida, según también el Poder Judicial. La Defensoría concreta esta competencia universitaria en la medida en que desde 1985 ha garantizado la protección de los derechos de las y los universitarios vinculados con la condición de alumnado y reconocido en nuestra legislación. Los derechos universitarios permiten dirimir las diferencias vinculadas con las evaluaciones, el reconocimiento de la calidad de alumnado, el egreso, el acceso a la vida universitaria plena, entre otros. Años después de su fundación, llegaría el tiempo en que las demandas vinculadas a la violencia de género exigirían a nuestra Casa de Estudios una respuesta que garantizara a las universitarias espacios libres de violencia. Fue así como la Defensoría asumió la competencia para recibir denuncias por casos de violencia de género. Como en otras ocasiones, la UNAM fue precursora en reconocer la violencia de género como una realidad y su atención como una prioridad. La Defensoría, al estar dotada de un estatus diferenciado, autónomo, derivado de su nombramiento por la Comisión de Legislación del Consejo Universitario, resultó idónea para cumplir con esta función esencial. A partir de entonces, ha asumido la tarea de dar atención a las personas que han sufrido este tipo de violencia y procesar las denuncias a fin de turnarlas a las autoridades universitarias. A lo largo de las últimas décadas, nuestro país entró en un proceso de construcción de instituciones centradas en la protección de los derechos humanos y en la construcción de contrapesos necesarios para la vigencia del Estado constitucional y democrático de derecho. Sin duda alguna, ello ha hecho la vida pública más compleja, pero más rica y transparente también. En la universidad ha ocurrido un proceso análogo. Las demandas de las personas alumnas, académicas y trabajadoras nos han obligado a hacer frente a las reivindicaciones históricas y a nuevas exigencias, especialmente de grupos históricamente marginados. Hoy, sin duda, nuestra comunidad es más exigente, más consciente de sus derechos y más demandante. Y la UNAM, como siempre, ha sabido responder a la altura de las circunstancias, marcando la pauta para otras instituciones de educación superior y otras instituciones públicas. 1985, año de la fundación de la Defensoría, fue un año decisivo en la historia de nuestro país. El terremoto ocurrido en septiembre en la Ciudad de México movilizaría y transformaría a la sociedad mexicana ante las dimensiones de la tragedia. 2025 es, en muchos sentidos, un hito en la historia de nuestra nación. Los profundos cambios jurídicos y políticos serán, sin duda, un parteaguas en la forma en la que entendemos la organización del Estado. En estos 40 años, las personas integrantes de la comunidad universitaria hemos sabido resolver los problemas internos, garantizando siempre los derechos humanos. La Defensoría, junto con otros órganos que sostienen nuestra autonomía, nos ha permitido llevar una vida académica intensa y rica, caracterizada por la pluralidad, la tolerancia, la integridad académica y una irrenunciable libertad de pensamiento y expresión.
Con ello, la universidad ha desempeñado un papel fundamental en la historia de nuestro país, como formadora de profesionistas, generadora de conocimientos y reflexión académica y divulgadora de la cultura en todas sus expresiones. Son las normas y las instituciones que las y los universitarios hemos decidido darnos quienes sostienen nuestras libertades académicas. Hoy más que nunca, nuestro tiempo necesita de nuestra universidad y nuestra universidad requiere de su autonomía para seguir siendo faro orientador en los confusos tiempos que vivimos. Será, como siempre, nuestra casa de estudios, semillero de personas e ideas creativas que permitan imaginar un futuro mejor para la humanidad y nuestra casa común. Muchas felicidades y muchas gracias. Hace uso de la palabra el doctor Luis Armando González Plasencia. Buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un placer y un honor estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, estar acompañando en esta ocasión, en este presidium, al señor rector Leonardo Lomelí Vanegas, a quien me da muchísimo gusto saludar, a mi querida amiga de muchos años, dice que no debo decirlo, pero es verdad, Guadalupe Barrena y Mónica González Controa, ambas amigas y aliadas de muchísimos años, de muchas batallas. A Diego García Ricci, por supuesto, también saludarle, a Rafael Orden Jiménez, además darle la bienvenida a México, y a la doctora Susana Magallón Puebla, al igual que a las y los defensores titulares de las defensorías universitarias de las universidades públicas estatales y también de las universidades particulares que se han dado cita esta mañana por acá, y a muchas y muchos amigos a quienes me da muchísimo gusto ver, la señora defensora de los derechos humanos de la Ciudad de México, por supuesto. Siempre es un honor estar en la universidad, pero además con motivo de esta conmemoración que me toca, digamos, de manera particular, porque pues como ex visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde pude trabajar con el doctor Madrazo, muy querido de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, todavía bajo el halo de la autoridad moral del doctor Jorge Carpizo, por supuesto, ¿no? Con colegas como Luis de la Barreda, también muy querido aquí en el instituto, como Miguel Sarre, un defensor también muy, muy reconocido. Luego, como ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde además me acompañaron, Nayeli era mi consejera, Mónica era mi consejera también, ahí tuvimos momentos muy, muy importantes que nos dieron experiencias y vivencias que seguramente a ellas y a mí no se nos olvidan, así que de verdad es un honor y un placer. Y ahora dirigiendo a la ANUYES, hace ratito decía yo que alguien preguntaba por qué alguien con un perfil como el mío, que tiene poco que ver con la educación aparentemente, está al frente de ANUYES. Y bueno, yo creo que eso tiene mucha relación con lo que a partir del año 2018 ha pasado en el ámbito de la educación superior, ¿no? Que como saben, con la reforma al artículo 3º constitucional, la educación superior se convirtió por primera vez en la historia en un derecho humano fundamental. Y eso puso en el centro de la educación superior el tema de los derechos humanos. Hoy hay un nuevo lenguaje, ¿no? A mí me ha dado muchísimo gusto escuchar a Mónica y cómo hoy pues nos hemos habituado, ¿no? A un lenguaje incluyente, a un lenguaje cuidadoso, respetuoso, diría. Hay unas nuevas configuraciones ya desde hace mucho tiempo, afortunadamente, en los presidios universitarios,
que antes estaban llenos de señores, ¿no? Hoy podemos ver mujeres que ocupan posiciones de gran relevancia como autoridades universitarias. Ha habido cambios muy importantes que esa reforma del año 2018 y la Ley General de Educación Superior han venido a impulsar. No es casual que hoy tengamos como una prioridad la construcción de la cultura de paz desde nuestras universidades, la construcción de relaciones armoniosas entre los hombres y las mujeres, también una cultura de respeto a la diversidad cultural, a la diversidad sexual y a todas las diversidades que hoy configuran y que son visibles y reconocidas con todo derecho en nuestras sociedades. Una nueva relación con el ambiente, ¿no? Como universitarias y como universitarios, pues todo eso nos interpela, porque además del quehacer que cada una y cada uno de nosotros tiene en el ámbito en el que se desempeña, hoy estamos obligados a ser garantes de la protección, la defensa, la garantía de derechos humanos dentro de la universidad. Así que los 40 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM son una extraordinaria ocasión para recordar todo eso y para reafirmar ese compromiso que todas y todos como universitarias y universitarios tenemos con los derechos humanos, que no es cosa menor. Y quisiera finalizar, ahora sí, como secretario general ejecutivo de la ANUYES, reafirmando el compromiso que tenemos ahí en la ANUYES, precisamente con el impulso a las defensorías de derechos universitarios. No solamente porque queremos que todas las universidades públicas de este país, las universidades particulares, cuenten con instancias de esta naturaleza, sino porque nos hemos propuesto hacer una discusión también con mi querido amigo Hugo Concha, que está por acá, lo habíamos comentado en alguna ocasión, sobre la necesidad de tomarnos en serio el tema de la justicia universitaria con perspectiva de derechos humanos. Hoy tenemos una serie de escenarios, Mónica ya daba cuenta de algunos de ellos, que nos interpelan y que nos han hecho darnos cuenta de que en muchas de nuestras instituciones carecemos de las herramientas, de los instrumentos, de las instancias que nos permitan resolverlos de la mejor manera. Así que bueno, desde la ANUYES, ahora un defensor de derechos humanos, se ha propuesto impulsar a las defensorías, impulsar el discurso de los derechos humanos y pues generar efectivamente ámbitos en los que nuestros integrantes de las comunidades universitarias se sientan protegidos, se sientan en paz. Muchísimas gracias, enhorabuena a la Defensoría, muchas felicidades, querida Guadalupe, por el trabajo que has hecho, también a quienes han sido titulares históricos de esta Defensoría, y reitero que siempre es un honor y un placer estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, buenos días. Tiene la palabra la doctora Guadalupe Barrena Nájera. Espérenme porque veo muy mal, está oscuro aquí. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias por recibirnos en su casa. Doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología y presidente de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario. Doctor Luis Armando González, secretario general ejecutivo de ANUYES. Doctor Diego García Ricci, procurador de los derechos universitarios de la Universidad Iberoamericana. Doctor Rafael Orden, defensor de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, por acompañarnos en esta conmemoración. Lo aprecio muchísimo.
Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, en particular, comenzando por todo el equipo del señor rector que ha tenido la posibilidad de estar con nosotros esta tarde en esta conmemoración, los titulares, las titulares de escuelas, institutos, facultades, con quienes trabajamos de la mano todos los días para cumplir nuestra función. Gracias a la química Berta Rodríguez por estar con nosotros. Y tantas personas que han cedido un momento de su agenda para acompañarnos, como la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la fiscal para delitos sexuales de la Fiscalía de la Ciudad de México, o la directora general de Atención a Casos de Violencia de Género de la Suprema Corte. Muchas gracias. Nos reunimos esta tarde para conmemorar 4 décadas desde que la Universidad Nacional Autónoma de México emprendió un compromiso para crear una oficina que se constituye como la conciencia de la universidad. Desde hace 4 décadas, la universidad ha sostenido y desarrollado la existencia de esta oficina independiente, autónoma de la autoridad universitaria, con la función de emprender un diálogo franco y honesto y ayudar a la autoridad universitaria a tener un espacio donde reflejarse en sus intervenciones. La creación de estas oficinas como cuerpos institucionales en las universidades está conectada con su nacimiento en universidades de Estados Unidos o Canadá después de los movimientos de los años 60 y se han extendido por el mundo en su calidad de ombudsman institucionales, naturalmente inspiradas en el derecho público sueco. Nos reúne hoy también la conmemoración del 20º aniversario de la creación de las defensorías del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma del Estado de México y los 10 años de la creación de la Defensoría de la Universidad Autónoma Metropolitana. También nos reunimos porque en esta fecha, hace 20 años, quien entonces fuera titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM, el doctor Leoncio Lara, junto con otras 5 universidades del país a través de sus defensores, creó la red de defensorías, de órganos defensores de los derechos universitarios, que nació con solo 6 defensorías y a la fecha aglutina a 32. Esta mañana, gracias a una intensa colaboración con ANUYES y las diversas personas que integran la red de defensorías, pudimos firmar un convenio de colaboración que nos va a permitir sostener y ampliar el esfuerzo para apoyar el crecimiento de estas instancias en las universidades de México. La función de ombudsman institucional tiene la función de llevar las voces de quienes han sentido que viven un acto arbitrario o injusto en su vida universitaria. Todas nuestras oficinas tienen en común los principios de independencia, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Las universidades crean estas oficinas para que una voz en el seno de la organización ofrezca un punto de vista libre, autónomo y cuya voz permita contribuir a la construcción de instituciones siempre más justas para que nuestras aulas, nuestros laboratorios, nuestros espacios de conciertos, nuestros estadios sean adecuados para que la comunidad universitaria viva intensamente y podamos cumplir con la función de educar, investigar y difundir la cultura. Esta mañana se ha hablado en diversos momentos sobre la historia de la Defensoría de la Universidad y yo quisiera tomar unos minutos para comentar algunos puntos sobre la actualidad de la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. En primer lugar, quisiera compartirles cómo nos sentimos en la Defensoría con el trabajo que hacemos todos los días. Y para eso voy a tomar unas palabras de la filósofa francesa Simone Weil, compañera de banca de Simone de Beauvoir. Ella decía que el amor al prójimo, en toda su plenitud, simplemente significa poder decirle qué estás pasando, en el reconocimiento de que el que sufre existe. Esta manera de mirar es ante todo atenta. El alma se vacía de su propio contenido para recibir en sí misma al ser que está mirando, tal como es en toda su verdad. Una función muy importante del trabajo de las defensorías es brindar un espacio de escucha atenta a todas las personas que acuden a nosotros. Además, sí, dice Simone Weil, que tenemos que suspender el juicio en este acto de escucha.
La atención consiste en suspender nuestro pensamiento, dejarlo despegado, vacío y listo para ser penetrado por el otro. Sobre todo, nuestro pensamiento debe estar vacío, en espera, sin buscar nada, pero listo para recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrarlo. Es fundamental que nuestra escucha se ejerza siempre sin juicio sobre la persona que acude con nosotros. Ahora, en portugués decimos ouvidoria para referirnos a estas oficinas, exactamente resaltando esa función fundamental de la escucha. En la universidad, la Defensoría en estos últimos 40 años de su existencia, y espero que sean 120 más, hemos escuchado a 53,000 personas. De esas 53,000 personas, en los últimos 5 años, hemos atendido a cerca de 20,000 integrantes de la comunidad universitaria. Desde el principio de su existencia, la Defensoría ha dado trámite a un poquito más de 8,000 expedientes de queja. 4,400 de estos han sido tramitados en los últimos 5 años. Quiero decirles que eso solo ha sido posible gracias al decidido apoyo institucional que ha recibido esta oficina para que tengamos el presupuesto, el personal y las herramientas que necesitamos para poder ejercer esa labor. Y por eso, doctor Lomelí, entre otras muchas cosas, le doy las gracias. Agradezco también a los miembros de su administración que nos han permitido continuar con esta labor. También reconozco en particular a la administración anterior, en la que usted también participó, señor rector, por el decidido impulso para modificar la estructura y el alcance de la Defensoría por primera vez en 35 años, en el año 2020. Ahora, visto desde el punto de vista de la autoridad universitaria con quien interactuamos también todos los días, la función de ombudsman juega un papel importante para crear valor en las universidades. Un efecto valioso de los procedimientos de queja de un ombuds organizacional es constituirse como un medio de retroalimentación, de aprendizaje institucional, y conmemoramos, espero que podamos conmemorar estas 4 décadas y otras más, pero sobre todo por el compromiso de la universidad por impulsar y sostener la operación de esta oficina que funge como la voz que habla para sostener un diálogo franco y colaborativo para que contribuyamos a cumplir los objetivos institucionales de la universidad y también preponderantemente desde una perspectiva de acceso a la justicia, que siempre es una labor inacabada. Los retos actuales para las universidades en el mundo son muchos. Vivimos un momento en donde de manera cotidiana se reportan en las noticias embates abiertos contra espacios universitarios, amenazas directas respecto al ejercicio de las libertades académicas en diversos países. Desde requerimientos para que ciertos materiales sean excluidos de los currículos académicos, hasta el bloquear el acceso de ciertas personas a la educación superior solamente en razón de su nacionalidad. Dice Irene Khan, de origen bangladeshi y actualmente la relatora para la libertad de expresión de Naciones Unidas, que vemos también el silenciamiento y la exclusión de voces disidentes en la academia y en las artes. Algunas de las mejores instituciones en el mundo han dejado de proporcionar y garantizar igualdad para todos los integrantes de las comunidades universitarias y el intercambio académico ha disminuido. ¿Cómo puede ayudar la función de ombudsman en atravesar estas épocas difíciles? En la protección de las libertades académicas es importante que promovamos una gama amplia de acciones que eduquen, que faciliten el ejercicio de las libertades y que prevengan futuras dificultades. La disciplina universitaria es importante, pero no necesariamente es la medida única o idónea para responder a actitudes de censura o de autocensura. La violencia en el entorno en el que se desenvuelven nuestros estudiantes está también en nuestras aulas y en nuestros espacios universitarios. Colegas, hay que decirlo. La violencia que no se atiende oportunamente en los espacios académicos genera deserción escolar.
La universidad no puede cumplir sus funciones sustantivas si nuestras alumnas y nuestros alumnos desertan por sentirse inseguras o inseguros en los espacios de docencia, investigación o difusión de la cultura. Les informo que datos de diversas encuestas nacionales han revelado que el 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida y el 39.9% de esa violencia proviene de sus parejas. De acuerdo con los reportes sobre niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el número de reportes de adolescentes víctimas de violencia sexual en el país ha pasado de 2010 en 689 casos a 2023 con 9.045 casos. De acuerdo con el Índice de Paz en México, creado por el Instituto para la Economía y la Paz, el Índice de Paz para México 2023 muestra que la paz ha mejorado en México en los últimos años, pero el país continúa enfrentando niveles crecientes de violencia de género. El indicador de delitos violentos del índice consta de 4 componentes: robo, asalto, violencia familiar y violencia sexual. Durante los últimos 8 años, las tasas de los 2 componentes no asociados a la violencia de género, o sea, robo y asalto, han aumentado y disminuido dentro de un rango relativamente normal, sin moverse mucho más del 35% por encima o por debajo de los niveles de 2015. Por el contrario, las tasas de los 2 componentes asociados a la violencia de género, o sea, violencia familiar y violencia sexual, han aumentado constantemente cada año. Como resultado, ambas tasas se han más que duplicado desde 2015 hasta el año que cubre ese reporte, que es 2023. Frente a ese escenario, me permito compartir con ustedes solo un párrafo de la recomendación general que ha emitido esta Defensoría en casos en 2023 y 2024. Cito: esta Defensoría observa que existe en general una disciplina estricta de las autoridades universitarias para dar inicio y concluir hasta su término los procedimientos relacionados con violencia por razones de género, ya que 87% registran una resolución. Este hecho puede contrastarse con los hallazgos de la ENDIRES, donde se reporta el caso de las autoridades universitarias en el universo de la encuesta. En el 57.8% de las veces se inició una investigación, pero en el 22.4% de los casos decidieron no iniciar ningún procedimiento. Frente a este escenario, la Defensoría exhorta vigorosamente a las autoridades universitarias a mantener este esfuerzo. Fin de la cita. A diferencia de otros espacios, en la universidad no tenemos un problema de falta de claridad en la política universitaria. La política está expresa en el protocolo de atención integral a casos de violencia por razones de género. La universidad ha mantenido una inversión importante en sostener un espacio de escucha que da cabida a todas las personas que han vivido un acto de violencia por razones de género. Este espacio es la Defensoría. El trato confidencial e independiente que damos a cada uno de los casos es la condición que posibilita la contribución que podemos hacer a la comunidad universitaria. Nadie necesita permiso ni salvoconducto alguno para acudir a recibir nuestro servicio. Si quienes se acercan con nosotras quieren que la autoridad universitaria intervenga, nos lo van a pedir y nosotras remitiremos los asuntos oportunamente para que así sea. En el ejercicio de la magistratura de opinión, señor rector, colegas, la contribución de la universidad a crear espacios libres de violencia no puede estar supeditada a la intervención de las autoridades comunes ni a criterios personales sin fundamento o contrarios al texto de la ley. Mantengamos el esfuerzo que se ha construido con la experiencia invaluable de todas las autoridades universitarias para resolver con perspectiva de género y la aspiración de tratar casos iguales de manera similar, haciendo un esfuerzo por actuar con certeza y alejarnos de la arbitrariedad. Como decía Jorge Carpizo cuando creó la Defensoría. Nuestro compromiso con el futuro de las y los jóvenes que pasan por nuestros espacios universitarios es claro. Quisiera animarles para que
aprecien las contribuciones que podemos hacer juntas las autoridades universitarias con las defensorías universitarias para contribuir a ese futuro. No podemos en las defensorías suplir a las autoridades, pero sí, ejerciendo esta magistratura de opinión, podemos contribuir a su trabajo. Existimos para decir cosas que a veces son incómodas, pero las defensorías han sido creadas para ofrecer una imagen de algunas formas como se perciben a la autoridad universitaria en algunos contextos. También existimos para decirle a la comunidad universitaria que todos somos corresponsables de la creación de espacios donde podamos ejercer intensamente nuestras libertades. La ley es para todos. La ley impone límites a la actuación de todas y todos. Tenemos que aspirar a vivir de acuerdo con lo que estipulan los instrumentos normativos de la universidad en sus términos. Como lo han aplicado titulares pasados de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM en sus investigaciones y en su ejercicio, tenemos también que aspirar a poder aplicar en su integridad el marco normativo del derecho internacional que protege nuestros derechos. Pienso, por ejemplo, en la autora Yolanda Frías o la autora María Carreras, la autora María del Refugio González o el propio doctor Jorge Carmona. Con estos ejemplos, en la universidad deben ser vigentes los derechos reconocidos en los tratados internacionales también. Puede ser posible que en el ejercicio de esta función, quienes ocupamos la posición de titulares en las defensorías, a veces podremos no compartir los criterios de la autoridad universitaria. Y en esos casos tendremos que emitir alguna recomendación. Es nuestro trabajo y es una herramienta importante para cumplir de manera plena la meta para la que fuimos creadas como instancias en las universidades. Finalmente, quisiera agradecer al equipo de la Defensoría que he tenido la fortuna de conocer y también a la distancia al equipo de la Defensoría que ya no forma parte de esta oficina y reconocerles por su gran compromiso y su vocación por encontrar y proponer maneras de cómo sí podemos hacer las cosas. Quiero agradecer a las alumnas, alumnos, al personal académico y administrativo que nos han dado su confianza para acompañarles en las situaciones que enfrentan, guardar sus secretos y ofrecerles orientación. A todas las autoridades que de manera particular nos han permitido tener estas actividades conmemorativas, les abrazo sinceramente. Que este momento nos anime a redoblar esfuerzos para que el ejercicio responsable de la autoridad, como decía Jorge Carpizo en la exposición de motivos de la creación de esta oficina, sea una realidad. A redoblar esfuerzos para ser responsables para aplicar la normatividad universitaria en sus términos, en particular el protocolo de atención integral a casos de violencia por razones de género. Y todo ello para que las y los universitarios sigamos siendo libres y que podamos seguir viviendo en esta, la casa de las libertades. Gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de nuestra universidad. Doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias por recibirnos. Doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de ANUYES, gracias por estar con nosotros, Luis. Doctor Rafael Orden Jiménez, defensor de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Diego García Ricci, procurador de los derechos universitarios de la Universidad Iberoamericana. Doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología y presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Honorable Consejo Universitario.
Saludo también a la química Berta Rodríguez, secretaria general de APAUNAM, a Nacheli Ramírez, defensora de los derechos humanos de la Ciudad de México, a las exdefensoras y exdefensores de los derechos universitarios que nos acompañan, a integrantes del staff, de la rectoría, directoras y directores de entidades académicas que están el día de hoy con nosotros y a titulares de las defensorías de diversas instituciones amigas que están el día de hoy aquí. El prestigio de una casa de estudios no se mide únicamente por su matrícula o por su producción científica, sino también y sobre todo por su capacidad de escucha, por su vocación crítica y por su voluntad de transformación. Una universidad pública es verdaderamente democrática cuando dialoga críticamente con su comunidad. La convoca a la reflexión colectiva y abre espacios genuinos para enfrentar problemas históricamente ignorados o excluidos. Nuestra universidad se ha distinguido precisamente por eso, por hacer de la libertad, la igualdad y la dignidad humana y la justicia no solo una consigna, sino una misión que se expresa en políticas, estructuras operativas y decisiones colegiadas. Hoy conmemoramos 4 décadas de una de las manifestaciones más firmes de esta labor, la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, transformada posteriormente en Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, una instancia que se ha convertido en un pilar ético y jurídico en la defensa del tejido plural que conforma esta universidad. Su establecimiento el 29 de mayo de 1985 fue una iniciativa de largo aliento del rector, doctor Jorge Carpizo, quien entendió que la universidad debía de contar con un órgano autónomo que velara por los derechos fundamentales. La aprobación del Consejo Universitario y la designación del doctor Jorge Barrera Graf como primer defensor marcaron un hito en la historia institucional de nuestra universidad, al establecer la figura inédita de ombudsperson universitario en México y abrir camino a múltiples esfuerzos similares en el país. Desde entonces, la Defensoría ha evolucionado gracias a un modelo centrado en lo normativo y en la atención de quejas y denuncias hacia un enfoque más amplio e interseccional, en el que se entrelazan la protección efectiva y la promoción de un cambio cultural. En el año 2000 su marco normativo fue actualizado y en 2016 se convirtió en el organismo universitario especializado. En el 2020 se convirtió en el organismo universitario especializado en atender casos de violencia de género, integrando una perspectiva de derechos humanos, género y justicia reparadora. Su tarea se articula con entidades como el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la Coordinación para la Igualdad de Género y otras defensorías universitarias en el país, así como con la Red de Defensorías de Derechos Universitarios, una red que agrupa casi 60 organismos defensores de los derechos universitarios en el mundo. En la última década ha brindado más de 21.500 orientaciones, ha tramitado y atendido más de 3.000 quejas y ha emitido diversas recomendaciones y remisiones enfocadas a promover el respeto y la observancia de los derechos universitarios. Estas cifras no son solo estadísticas, son evidencia del quehacer constante de la universidad con la equidad y el fortalecimiento de una cultura de derechos. Esa evolución no ha sido espontánea, ha sido impulsada por las demandas legítimas de la comunidad universitaria. Estudiantes, colectivas feministas, académicas y trabajadoras han exigido congruencia institucional, han denunciado omisiones y han propuesto alternativas. Gracias a esta interpelación necesaria, ineludible y valiente, la Defensoría ha ganado presencia y prestigio, ha afinado su propósito y ha elevado su incidencia. Escucha, orienta, acompaña, propone, forma e investiga. Es un espacio donde la universidad asume su responsabilidad de reparar y prevenir. Hablar de la Defensoría es hablar de una política de derechos que asume que las relaciones de poder atraviesan todos los ámbitos, incluida la vida universitaria en el aula, los pasillos, el uso del lenguaje y las actitudes en la convivencia. Es afirmar que la igualdad no es un trámite, sino una lógica estructural que solo es posible mediante sensibilidad,
firmeza y un compromiso institucional constante. A pesar de los avances, persisten desafíos y fenómenos apremiantes. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad inaceptable en nuestro país. Solo el último año, millones de adolescentes y jóvenes fueron víctimas de ciberacoso y 1 de cada 3 recibió mensajes sexuales no solicitados. Además, poco más del 30% de mujeres han sufrido violencia en entornos laborales y muchas no denuncian por temor o desconfianza. Ante este escenario, el objetivo no es solo reaccionar ante la violencia cuando ocurre, sino desarticular las estructuras que la producen y replican. Es necesario señalar y combatir los abusos de poder, cuestionar los supuestos normalizados, desmontar los privilegios arraigados. Esto requiere una pedagogía que no solo forme, sino que también se implique activamente en la construcción de justicia social y en el reconocimiento pleno de las diversas formas de ser, vivir y habitar la universidad. Desde la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades universitarias están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Esta obligación implica capacitar, aplicar con rigor la normatividad vigente y acompañar con sensibilidad cada caso. En el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 se establece con claridad que la universidad debe ser incluyente, volcada con la igualdad sustantiva y con la erradicación de las violencias. Esto implica asumir los cuidados, la prevención y la divulgación como política central y la igualdad como una práctica colectiva y cotidiana. En ese sentido, a lo largo de estas 4 décadas, la Defensoría ha sido, para muchas personas, la primera puerta abierta o el primer gesto de justicia. Ha sido la cara visible de una universidad que responde y actúa. Por ello rendimos homenaje a quienes han coordinado las tareas de esta Defensoría, a sus equipos de trabajo, y muy especialmente a quienes con su tesón han exigido que nuestra universidad esté a la altura de sus principios. Con profesionalismo, cercanía y empatía, atienden, acompañan y orientan cada caso, y a quienes desde la investigación, la gestión y la docencia han dado solidez a este esfuerzo compartido. Celebramos este aniversario como la continuidad de una tarea en perpetuo movimiento y la reafirmación de un compromiso. No retroceder, no callar ante la violencia, no normalizar el agravio y seguir construyendo una universidad que sea espacio de libertad, de dignidad y de justicia. Por mi raza hablará el espíritu. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.